Come ti chiami? Pietro. Fulvio. Domenico. Quanti anni hai? 11. 9 e mezzo. 7. 8. Che vuoi fare da grande? Il pompiere. Calciatore. Il pasticcere. Il poliziotto. Pizzaiolo. Perché? Perché Voglio costruire la casa dei miei sogni. Perché mi piace inguagliare. salvo le persone. Che mi piace la pizza. E lei è Martina. Che ti piace di lei? Gli occhi mi piacciono. Le sue scarpe, le sue mani. I suoi occhi, i suoi capelli. Sensibilità sulle capelli. Tutto. Sarebbe lei bambina. Mi fidanzerei. E ora falle una carezza. Falle una boccaccia. E ora dalle uno schiaffo. Uno schiaffo forte. Uno schiaffo. Dai. No? No. No. Non ce la do. No. No. No? E perché no? Perché lei è femmina. Non ce la posso mai dare. Perché le femmine non si picchiano. Perché così si fa male. E perché Gesù non vuole far picchiare? Prima cosa è bellina e non glielo posso dare. Perché è una ragazza. Perché sono contraria alla violenza. Si dice anche le donne non si devono toccare nemmeno con un fiore. E perché è brutto. Oppure con un mazzo di fiori. E perché sono uomo. ¿Qué tal con los chavalitos, no? La prueba que les hacen. Muy interesante, yo voy a tener la oportunidad de ver ese video. Por el acentito que tienen, por la forma que hablan, me imagino que debe haber sido en Italia. Porque yo ese idioma, si no le hubieran puesto ahí la traducción, lo escucho muy bien, pero no lo entiendo nada, ¿verdad? Nada se crea. Y por eso me imagino que debe haber sido en Italia, pero qué padre, ¿no? Qué bonito cómo se ve en el video, cómo los niños les piden que hagan cosas con respecto a esa niña que se les acercó, y mientras les piden que hagan algo que ellos saben que no es correcto, ahora pues adelante, que una bocacha, o no sé, cuando les piden que hagan esa cara curiosa o un gesto raro a la niña, y los niños accedieron, que le hicieran una caricia, pero ya cuando le dijeron, a ver, dale una cachetada, los niños decidieron que no era lo correcto, ¿verdad? Los niños dijeron, para empezar, no me gusta, no quiero hacer eso, es algo que sé que me han enseñado que no es lo correcto, y además también ya en mi capacidad, a pesar de que estoy chiquito, sé que no está bien. Entonces está padre esa reflexión que nos da ese video, donde como los niños saben que golpear a una mujer no es correcto. No es correcto pegarle, ni mucho menos, ¿verdad? Pero fíjese qué interesante cómo ellos lo saben, que están chiquitos, y de pronto se dan casos en que hay hombres que golpean a las mujeres. O sea,
de niños, aparentemente los niños saben, y esa prueba me imagino que si la hicieran en México, la hicieran en otro país, la respuesta o el resultado de ese ejercicio sería probablemente el mismo, donde los niños se rehusarían y rechazarían el querer lastimar a la niña, el querer golpearla. Y ese es de lo que quiero hablar, de la educación, de cómo educar a los hijos, que aunque uno no es un máster ni mucho menos, todo el tiempo trata uno de pedirle a Dios ese discernimiento, esa capacidad, esa habilidad para saber educar a sus hijos. Yo en lo personal que tengo dos hijos, mi hijo el mayor de 14 años y mi hijo el menor de 7, y son muy diferentes los dos, o sea, se llevan 7 años de diferencia, y yo siempre le pido a mi Padre Dios esa habilidad, esa inteligencia, esa sabiduría, y le pido siempre por ellos y por mí, para que me enseñe a hacer de ellos unos buenos hombres, a hacer de ellos unas buenas personas. Y eso es lo que me quiero centrar en la educación. Si hablamos en este caso de que cuando son chiquitos, pareciera como que mejor ellos cuando son chiquitos saben qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, y centrándonos en eso, en la educación, en los tipos de crianzas, en los tipos de paternidades, como le quieran llamar, de cómo educa un padre a su hijo. Me ha tocado escuchar algunos diferentes tipos de nombres. Existe diferentes tipos. Yo quise mencionar 4 nada más, 4 específicamente. Hay otros más, ¿verdad? Pero quise mencionar con respecto a estos 4 tipos de crianzas. Por decir, en el primero que quiero mencionarles es en el de padres que son violentos. En el caso de los padres que son violentos, padres que no les importa nada y les dan pero con todo a los hijos, les dan pero duro, ¿verdad? Y son capaces de golpearlos, de lastimarlos, son capaces de desquitar su ira contra su hijo. Ese es un tipo de paternidad. Les dan con todo y con lo que se encuentran, ¿verdad? No les importa si les hacen un daño, y no solamente es un daño físico, sino es un daño psicológico también. Y hay padres que así son, ¿verdad? Y es triste, pero es una realidad. Ese es uno de ellos. Está el del tipo de padres que son posesivos. Que ese tipo de padres, que son los padres que no quieren que sus hijos nunca pasen un sufrimiento, nunca pasen un dolor, se los tratan de evitar a toda costa. Si de pronto se requiere, mejor yo prefiero pensar por mi hijo a que él tenga que pensar. O sea, todo lo quieren hacer ellos son los que toman las decisiones por sus hijos, son los que piensan por sus hijos, no los dejan que caminen ni siquiera 2 metros de ellos. O sea, son demasiado sobreprotectores, por decirlo de una manera. Otro tipo que me tocó ver ahí, el tipo de crianza, los tipos de padres que son autoritarios. No les dan tantita chance de que los niños hagan las cosas por su cuenta, que los niños tomen sus propias decisiones. O sea, soy yo y luego yo y luego yo. O sea, ese tipo de autoridad que no les da ni un margencito de, a ver, ¿tú qué opinas? ¿Tú cómo la ves? ¿Y qué piensas? Y no, o sea, yo soy la ley y yo mando, y aquí se hace lo que yo digo, ¿verdad? Y otro que me tocó ver es el de tipo de padres que son permisivos, ¿verdad? Esos tipos de padres que dejan que los hijos hagan lo que los hijos quieran. O sea, ese no, pues, que tu hijo hizo esto, como si no les importara. Los tipos de padres permisivos todo toleran, todo aguantan. Este tipo de padres que no se ve que haya un compromiso de verdad, de preocupación de educar a sus hijos. Si los hijos se comportan bien, se comportan mal, si se ve que están haciendo la tarea bien, si no la están haciendo, déjalo, así como que no pasa nada. Ese tipo que se refiere al tipo de padres permisivos. Me tocó ver en internet, y venían así una sección del lado izquierdo, los tipos de paternidades o de tipos de crianza, y del lado derecho cómo se comportaban los hijos cuando sus padres eran violentos, cuando sus padres eran posesivos, cuando sus padres eran autoritarios. Y estaba muy interesante, y me gustaría leerles un poquito de
de ellos, se los quiero compartir, los voy a leer. Si ustedes lo quieren ver, lo quieren leer, lo pueden encontrar en el internet. Yo lo vi donde estaba uno que decía personalidad y patrones de conducta. Busquen más abajito donde dice PDF, ahí me tocó ver y nada más les quiero leer un ejemplo de los tipos de paternidad que les mencionaba, el que es de padres permisivos. A ver qué dice aquí. Dice: padres permisivos, su actitud fundamental es el desinterés por la educación de los hijos. No corrigen a sus hijos cuando cometen una falta. Permiten que hagan lo que quieran con tal de no complicarse la vida. Su actitud tiende a confundir la benevolencia con debilidad y a ceder ante los caprichos y exigencias de los hijos. Delegan su autoridad en otras personas o en los hijos mayores. Tristemente me ha tocado ver mucho eso, que hay papás que le delegan la autoridad y le avientan la responsabilidad al hijo mayor en lugar de agarrarla a ellos. Más de un caso me ha tocado ver y la verdad es algo triste. En ocasiones se refugian en el exceso del trabajo, largas jornadas laborales o labores del hogar, para eludir su responsabilidad como educadores. Y del lado derecho viene cómo se comportan los hijos, por decir, de este ejemplo que les estaba mencionando, hijos de padres permisivos. Suelen pensar: tú dame sin que yo tenga que hacer nada, porque además lo merezco. Son personas que desarrollan conductas muy manipuladoras, son charlatanes y fraudulentos, los niños esos. Son sabelotodo y exhibicionistas. Desarrollan fobia al sufrimiento y mejor lo convierten en placer. Presentan tendencia a caer en adicciones como el juego, el consumo de drogas y de alcohol. Son rebeldes, de pronto son demasiado suaves, planean mucho pero no concretan nada. Son niños que se convierten en vividores, pueden ser infieles, con mucha chispa, no se comprometen en nada de lo que hacen. Se fijan, muy interesante, ¿no? Muy interesante cómo compararnos según los expertos. Cuando los padres son de esta forma, la tendencia es que los hijos de este tipo de crianza, de este tipo de paternidad, se comporten de esta otra forma. Hay muchas herramientas que si nosotros queremos agarrar nos pueden ayudar para eso, para ser esos padres que traten de hacerlo mejor, ¿verdad? Que traten de educar a sus hijos de la mejor manera. Y por culpa de ese tipo de padres que no estamos haciendo las cosas correctamente, existen esos niños que son malcriados, que son desobedientes, que son berrinchudos. No sé si les ha tocado en un centro comercial el clásico niño que se tira y se pone a patalear, que se pone a hacer ese show delante de los demás. Y ¿por qué? Porque no ha habido ese liderazgo, porque no ha habido esa educación que debe de haber en nosotros los padres, y es por eso que de pronto se ven ese tipo de actitudes. ¿A quién de ustedes, y espero que sean minoría los que me mencionen que ay caray, yo lo he hecho, porque es algo que no es muy correcto, nos está faltando tanto ese control, esa disciplina, esa corrección con nuestros hijos, que hasta les inventamos que un tercero va a venir a corregir lo mal que están haciendo ellos por ser malcriados, por ser desobedientes? Y no faltan, ¿a poco no les ha tocado ver esos casos de los papás que ay, pórtate bien porque si no va a venir el policía, o pórtate bien porque va a venir el señor del costal, o etcétera? O sea, inventan esos terceras personas. ¿Por qué? Por su falta de capacidad, por su falta de habilidad para educar a sus hijos, cuando es tu responsabilidad. Tú eres el que tienes que hacer algo para que tu hijo haga lo que le estás pidiendo que haga, o deje de hacer lo que le estás pidiendo que deje de hacer. Y no le inventes a un duende, no le inventes a un policía o uno. Y eso no te sirve de mucho, al contrario, lo único que habla es de que tú no puedes con el papel de educar a tu hijo. Eso es lo único que te dice cuando inventas un personaje extra, que ya con eso, porque en un principio también medio te funcionó. Ahí viene el policía, ay caray, y como ya le habías dicho que los policías llegaban por los niños malcriados y se los llevaban, pues órale, te sirve muy poquito tiempo, pero verdad habla de que no estás pudiendo con el papel, que no estás haciendo las cosas como debe de ser. Yo en lo personal, en ese caso, yo les recomiendo que sean disciplinados con los hijos y que los disciplinen a ellos. Eso es lo correcto, que los hijos
vean que hay consecuencias de los actos que ellos hacen, que ellos vean que de pronto se portaron mal y cuáles fueron las consecuencias de ese, hoy me porté mal, o sea, hubo consecuencias de eso, y que vea que, oye, me he portado bien y también hubieron consecuencias. Esas sí me gustan, las consecuencias. Yo a mis hijos en lo personal, a Ricardo y Eduardo, yo les menciono que no hay premios ni castigos, solamente hay consecuencias. Solamente son consecuencias de las cosas buenas que hicieron o de las cosas malas que hicieron. De pronto, si a ellos les gustaba, oye, me gustaría que nos llevaras al parque, oye, me gustaría que tuviera este regalito o algo. Y si se los das, te lo recuerdas, oye, este es producto también de lo bien que tú te has portado. O sea, no nada más es un regalo, es una consecuencia de lo bien que te has portado, esas buenas notas en la escuela, ese buen comportamiento. Igual lo malo, sabes que este no es un castigo, ¿verdad? O sea, simplemente es una consecuencia que acarrea lo que tú hiciste. Para esa gente, por decir que son futboleros, como uno que es futbolero, esos papás, de pronto en una, no sé, vemos una jugada de fútbol y llega el fulano por detrás y sácatela, le da el machetazo y con todo casi lo anda quebrando al jugador de enfrente, y llega el árbitro, le saca la roja. ¿Qué es lo correcto que se diga? Oye, ¿el árbitro lo expulsó o el jugador se hizo expulsar? Yo diría por la segunda, O sea, yo iría porque si yo fuera ese que cometió la falta, ¿con qué cara le digo, oye, no me expulses? Más bien el árbitro me diría, oye, espérate, no te estoy expulsando, tú te hiciste expulsar, que es diferente. Entonces yo le voy más a eso, o sea, son consecuencias de nuestros actos, ¿verdad? No es que sea un castigo, no es que sea un premio, sino simplemente son consecuencias. Yo le voy más a eso. Y es por eso que también les quiero compartir unos versículos que ustedes pueden encontrar en la Biblia, porque qué más que Dios nos puede enseñar de cómo educar a nuestros hijos. ¿Estamos de acuerdo? O sea, qué más que Dios nos puede ayudar para, mira, tu hijo, yo te recomiendo que lo eduques de esta forma, te recomiendo que uses esta herramienta, te recomiendo que uses esta otra. Hay un versículo en la Biblia que dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Ese lo encuentran en Proverbios 29:15. ¿Estamos de acuerdo? O sea, la misma palabra de Dios nos dice, ¿sabes qué? Para esos padres que son muy permisivos, oye, espérate, corrígelo. No estamos hablando, no es el permiso para esos padres abusones, violentos, que les dan con todo y casi les hacen la quebradora. No, o sea, porque de pronto lo quisiera agarrar como excusa. La palabra de Dios permite que le peguen. No, espérate, o sea, sí menciona la palabra de Dios que haya esa corrección, pero no de la forma que tú lo quieras lastimar, que no se vea esa ira cuando estás contra él. Oye, ¿sabes qué? Se portó mal, de plano ya rebasó los límites que tú consideras que son permitidos, y ¿sabes qué? Mira, debido a esto, la consecuencia va a ser que le voy a dar con el cinto, que le voy a dar sus nalgadas, ¿verdad? Pero es por culpa de esto y por esto. O sea, le hago la aclaración de por qué lo estoy castigando, de por qué le estoy dando sus nalgadas, para que él vea, caray, o sea, que lo analice. Bueno, o sea, son listos los niños. Ya después al ratito que se le ha pasado el dolorcito tal vez de las nalgadas, del cinto, bueno, pues sí es cierto, me lo merecía. Él me había dicho ya más de una vez que no lo hiciera, y yo seguí en ese papel. Entonces, a eso se refiere cuando se refiere a la vara y la corrección. No se refiere a que lo dejes todo moretoneado, que lo golpees, que lo estrelles contra la pared, o sea, para nada se refiere a eso. Habla de que si hacemos esa corrección, los hijos van a tener más posibilidad de irse por el camino correcto, ¿verdad? Hay un pasaje también muy bonito en la Biblia que dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Proverbios 22:6. O sea, guíalo por el camino correcto. Y va a decir, caray, o sea, por aquí está bien. Me han dicho que a las mujeres no se le pega, y mi padre nunca le pegó a mi madre, me mostró, me lo dijo con palabras,
Y aparte yo lo pude ver, él nunca le levantó la mano a mi mamá, y a pesar de que mi papá estaba bien machinzote, él nunca, bueno, de pronto si lo ve enojado se da la vuelta. También de esa forma, esa es la forma correcta de enseñar, con el ejemplo. Y toda esa instrucción que le vas dando, dice la Biblia, que aun cuando fuera viejo, va a seguir en esa instrucción, o sea, en lo que tú le enseñaste, en lo que se fue, en lo que es lo correcto. Por eso ahí dice que no se apartaré de él, aunque fuere viejo, aunque esté viejo. Ah, bueno, me dijeron que esto es lo correcto. Eso es lo que te dice la palabra, eso es lo que te enseña. En la misma Biblia nos menciona: estas palabras que hoy te mando cumplir estarán en tu corazón, y se las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, y cuando te acuestes, y cuando te levantes. Eso lo encontramos en Deuteronomio 6, versículos 6 y 7. O sea, todo nos está instruyendo. Oye, toda la palabra, toda la Biblia, todo lo que yo te doy, quiero que se lo platiques a tu hijo, y tu hijo se va a platicar a su hijo, y luego su hijo. O sea, ahí se va a llevar la cadenita. Pero si ni siquiera nosotros somos capaces de guiarlos por ese camino, porque ni siquiera nosotros mismos nos queremos ir por ese camino, ¿cómo lo vamos a llevar por ese camino? ¿Cómo le queremos hablar esas palabras, decírselas en la mañana, en la noche antes de dormir, darle gracias a Dios antes de probar los alimentos, que en la mañana ellos al levantarse sepan dar gracias a Dios por un nuevo día, pues estamos despertando, nos vamos al trabajo, nos vamos a la escuela? O sea, todo el tiempo Dios nos menciona sobre que le estemos hablando de la palabra de Él, sobre que lo estemos educando conforme su dirección, y de esa forma ellos no se van a apartar de ella. Esa es su promesa, ¿verdad? Nosotros tenemos la obligación de nosotros hablarles a nuestros hijos de ello. Yo en lo personal así lo hago con mis hijos, y les comparto en una ocasión. Mi hijo se acercó y me mencionaba sobre que traía una preocupación sobre algo, que habían jugado un juego que después le ocasionaba miedo y esto. Y lo vi muy asustado a mi hijo en esa ocasión, pero me dio mucho gusto que bendito Dios, fuera tan buena nuestra relación, que él tuviera la confianza de acercarse y decirme: oye papá, estoy preocupado porque jugamos esto y tengo miedo que pase esto, otro. O sea, me dio mucho gusto, me sentí muy bendecido por el sentido de que él pudo acercarse a mí, y yo pude ya decirle. Mi Padre Dios me dio la capacidad, me dio el discernimiento para decirle lo que le tenía que decir, lo que él necesitaba escuchar. Y órale, ya después todo estuvo perfectamente. Pero ¿qué hubiera pasado si yo no procuro hablarle a ellos de la palabra de Dios, de qué es lo correcto, de que no hay esa relación que no hubiera habido esa relación entre él y yo? Probablemente no me hubiera dicho nada, y de pronto han habido situaciones, han pasado cosas muy feas por falta de comunicación de los hijos con respecto a los padres. Estoy seguro que ustedes han sabido más de un caso donde por falta de comunicación, hijos con padres, pasan cosas muy desagradables. Y nos da un consejo con respecto a otro versículo más de la Biblia, hablando de que si Dios nos da herramientas, de verdad nos dice, mira, nos manda mucha información para saber cómo educar a nuestros hijos. Hay un versículo en la Biblia que nos dice: y ustedes padres no hagan enojar a sus hijos. Otras versiones hablan como que no les hagan que caigan en ira, ¿verdad? Sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Eso lo encontramos en Efesios 6:4. O sea, que no sea tanto como nos comportemos, que los hagamos que se enojen. O sea, oye, espérate, tranquilo. O sea, de pronto también nosotros podemos tener un mal día, y hay que saber en qué momento. Pues mejor me acerco con mi hijo y le digo de la mejor forma tal vez lo que le quiero comunicar. O sea, no estoy yo para nada más estarlo ahí hostigando y monsergando y haciéndole la vida de cuadritos a los hijos, que no sé si les ha pasado que se den cuenta de casos, porque de que los hay muchos casos donde es tan terrible la relación de los padres con los hijos, es tan de pesadilla, por decirlo de una manera, que terminan los hijos, me ha tocado más ver el caso con las hijas, con las mujeres. Me ha tocado ver más casos
con respecto a las mujeres, a las niñas, jóvenes, donde es tan terrible, donde es tan lamentable la relación, que les digo así, tipo de pesadilla entre la hija y los padres, o la hija y el padre, o la hija y la madre, que terminan por huir de la casa. Ya si estamos hablando de huir de la casa, muy probablemente es que se fue con el novio. Pero está la situación tan mala entre la relación hijos y padres, que no se da cuenta que sale de Guatemala para entrar a Guatepeor, como dice por ahí. O sea, si no estuviera una situación donde pareciera que los padres la acorralan y le hacen la vida imposible, y esa jovencita ya lo que quiere es salir por piernas con el primer inútil que se le atraviese. Tristemente, que cualquiera en sus mejores sentidos, en su mejor razonamiento, en una situación tranquila, vería al joven y dices tú, no vale la pena. O sea, es un parásito de la sociedad, es un inútil, es un vago, es alguien que no le va a servir para nada a esta jovencita. Pero tu padre, tu madre le has hecho la vida tan de pesadilla que ella no lo percibe. Ella no se da cuenta que ese joven, que al irse con ese joven, las cosas todavía van a estar hasta peor que como estaban en la casa, por culpa de ti, padre, por culpa de ti, madre, que le hiciste la vida imposible y no aplicaste el versículo de Efesios 6:4. Ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Que mejor la niña terminó yendo. Ya después, tristemente, lo más probable es que se dé cuenta que cometió un error haberse ido con ese joven que resultó ser de lo peor. Pero en ese momento su discernimiento no estaba al 100. ¿Por qué? Porque lo que quería era huir de casa. Qué fea situación. Ella lo único que quería era, ¿sabes qué? Piernas, ¿para qué las quiero? Ya no soporto más a mi mamá, ya no soporto más a mi papá. Y vamos, me voy con el primero que se me atravesó. Es triste, pero se dan casos. Entonces siempre Dios nos va a pedir que nosotros arrimemos nuestros hijos a Dios, que nosotros, más que nada, nos arrimemos nosotros a Él para poderlos arrimar a ellos, ¿verdad? Dicen que un ciego no guía a otro ciego. Hay un versículo muy bonito en la Biblia que dice: Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Ese lo encontramos en Mateo 19:14. O sea, dejen que los niños vengan a mí. ¿Y cómo le hago para dejar que mis hijos vayan a Dios? Pues la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, si tú les hablas de la palabra de Dios, es dejarlos que ellos tengan esa comunión con Dios, porque si tú los guías de esa forma, va a llegar un momento en que ellos, estando solitos, conforme vayan madurando, que van a querer agacharse, que van a querer cerrar sus ojitos y van a pedirle, llegar hasta estar tu papá, tu mamá enfermo, y ellos van a cerrar los ojos, van a orar al Padre Dios, te encargo a mi papá que está enfermito. O sea, ellos van a saber porque tú se los enseñaste. Dejar a los niños venir a mí, dice la palabra de Dios. Entonces es la forma que tú puedes dejarlos que se acerquen a Dios, hablándoles de la palabra, dejándolos que ellos conozcan la palabra de Dios. Y si hacemos eso, fíjense, podríamos tener esta consecuencia positiva, donde dice: el hijo sabio alegra al padre. O sea que tal vez lo educamos de forma correcta, tal vez las cosas se dieron en buenos términos. Dice: el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza para su madre. Se lo encontramos en Proverbios 10:1. O sea, qué contraste, ¿no? El hijo sabio, híjole, qué padre, el papá todo orgulloso, ese es mi hijo, y todo volado, ¿no? Pero el otro, lo contrario, la mamá así como que, oh, Dios mío, no puede ser, o sea, toda avergonzada del hijo. Es triste, pero son cosas que son realidad. Y ya por último quiero cerrar con un versículo, con una reflexión con respecto a cuando no lo hacemos así, cuando no educamos a nuestros hijos de la forma correcta. Hay un versículo en la Biblia que dice: porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Ese lo encontramos en Eclesiastés 12:14. Nos está diciendo que
que lo que hagamos y lo que dejemos de hacer, dice, toda obra, o sea, se va a juzgar. Y estoy seguro de que dentro de eso va a decir, a ver, Omar, ¿qué hiciste con Jesús Ricardo, que te lo presté? A ver, Omar, ¿qué hiciste con Jesús Eduardo? ¿Qué hiciste de ellos? ¿Los educaste? ¿Los hiciste hombres de bien? ¿Los hiciste hombres justos, honestos? O sea, tú hiciste lo que tenías que haber hecho para que ellos hicieran las cosas correctas. Claro que me va a pedir cuentas por él. A ti, padre, a ti, madre, te va a pedir cuentas por tus hijos. Es triste compartirles que me han tocado casos en que ando en un parque con mis hijos y de pronto veo a jovencitos o no tan jovencitos, otros así más chavalitos, desde 9 a 13, 15, 16 años, que tienen un vocabulario terrible, los niños, los jovencitos. Es un vocabulario que dices, ay Dios mío, o sea, ¿cómo es posible que ellos se expresen de esa manera? Sus padres para nada se ve que anden por ahí cerca, esos niños siempre los ves que andan ahí solitos en el parque, los está educando la vida, los está educando la calle. El padre o la madre no es precisamente el que los está educando, no sé la verdad, y que en esos casos sea porque la mamá o el papá tienen que trabajar y no tienen de otra opción, la verdad no tengo idea, pero si es el caso porque mejor el papá prefiere lavarse las manos, pues mejor que estén en la calle, que me anden aquí dando carrilla y me ando rascando la panza, estoy viendo el fútbol, no sé cuál sea el caso, pero sí es triste, de pronto te toca ver a niños así, jóvenes en la calle, totalmente ya casi a puntos de entrar a hacer cosas que no son correctas. ¿Por qué? Porque las están aprendiendo en la calle y no está padre y no está la madre para corregirlos, para decirle, no, esto no es lo correcto, no están allá al pendiente. Hay jóvenes que sí van o no van a la escuela, los padres probablemente ni cuenta se dan. Hay jóvenes que tal vez tengan muy malas notas, que tengan muy mal comportamiento en la escuela y los papás tal vez sean los últimos en darse cuenta. Qué triste que esa sea la situación, pero tenlo por seguro tú padre, tu madre, que estás dejando que la calle, que los amigos, que la vida eduquen a tus hijos, como lo dice Eclesiastés 12:14. Dios te va a pedir cuenta por eso, tenlo por seguro, porque Dios cuando nació tu hijo, cuando nació tu hija, mi hijo, bueno, en este caso yo no digo hijo, hija, digo hijos, qué hermoso, ay míralo, fue niño, ay míralo, fue niña, o sea, qué hermoso, qué bendición tan impresionante de Dios, pero no solamente es una bendición, es también una responsabilidad, y es una gran responsabilidad la que nos da Dios cuando nos presta un hijo, cuando nos presta una hija, y no lo dudo que nos va a pedir cuentas de, ok, yo te entregué un angelito, míralo, ¿quieres recordárteme? Aquí tengo las fotos de tu hijo, de tu hija, ¿te acuerdas qué hermoso, qué hermosa estaba? Mira qué tierno, qué inocente era, porque no sé si muchos de ustedes recuerden, si ya tienen hijos grandes, las cosas bien inocentes que hacían sus hijos, o los que todavía tienen hijos chiquitos, se me vienen a la mente 2, 3 de ellas. En un caso, mi hijo, el mayor, tenía de que siempre se le decía, no sabes qué, si una mujer está muy gordita, pues es probablemente que tenga un bebé, que está embarazada, y andaban en un banco de pronto y ve que estaba una persona, en este caso, pero era un señor con una panza muy grande. Dijo, ah, mire, ese señor de seguro está embarazado, ¿verdad, mamá? Y los señores o las personas que están en la fila del banco no pudieron aguantarse la risa por la inocencia de mi hijo, de decir, oye, está embarazado, porque está muy panzón. Y también me tocó con mi hijo, el más pequeño, en una ocasión vimos una troca y tenía unos rines grandototes, unas llantas muy, muy pequeñitas. Y le digo, a ver, Eduardo, ¿cómo la ves? ¿Qué de diferente le notas a esa troca de la mayoría de las trocas? Y dice, pues es que tiene las llantas ponchadas. Dice, muy inocentes, o sea, los niños cuando están chiquitos, cuando Dios nos los presta, son muy inocentes. Me tocó con uno de mis alumnos, de los que les doy clase los sábados, el más pequeñito de mis alumnos, y en una ocasión veníamos en mi carrito, pues mi carrito es viejito, es un carrito 2001, de la versión que tiene quemacocos, y algo veníamos diciendo con respecto al quemacocos, y que lo abriera para que viera las nubes, algo mencionaron, venían todos mis alumnos en el carro, y decía David, mi alumno, el más pequeño, ay, el carro de mi papá no tiene chimenea. No, hombre, pues todos nos atacamos de la risa, o sea,
Los hijos son de veras muy inocentes, muy hermosos cuando Dios nos los entrega. ¿Qué le regresamos después? ¿O qué hacemos de esos hijos cuando a nosotros nos toca la responsabilidad de educarlos, de enseñarlos? Y por último, ahora sí quiero concluir que tenemos muchas herramientas. Dios nos da, les mencionaba ahorita, tengo aquí varios versículos que les acabo de compartir, que son las que nos ayudan para educar a nuestros hijos. En este caso nosotros de pronto podamos pensar, pues a mí me sirve tal vez ir con un psicólogo, a mí me sirve los tips que me da mi padre, otras herramientas que yo considero, que no digo que son malas, que me sirven, pero de verdad ninguna se compara con la palabra de Dios, y menos en el sentido de que ninguna se compara con orar por nuestros hijos. ¿Quién de ustedes ha orado por sus hijos? ¿Quién de ustedes ha dicho, Padre Dios, te encargo mucho a Ricardo, te encargo mucho a Eduardo, bendícelo, Padre Dios, guíalo, no sé, que saque buena calificación, oye Padre, o sea, ¿quién de nosotros ha orado a Dios por su hijo? Ese es el arma más poderosa que tenemos, el pedirle a Dios por ellos, el pedirle a Dios para que los cuide, pedirle a Dios para que los guíe y para que a nosotros nos dé discernimiento y nos dé capacidad para saberlos educar. Es la herramienta más poderosa que tenemos para poder sacar de esos bebés que nos dieron a ser buenas personas, a ser buenos hombres, buenas mujeres de ellos. Es como si se me viene a la mente, estuviéramos hablando de un soldado que está en la guerra, y el soldado sabe utilizar bien una metralleta, el soldado sabe usar un arma, una pistola, el soldado sabe usar una sniper, esa que tiene la mira, y con la sniper, o sea, está muy bien entrenado, no sé, a 200, 300 metros fácilmente le puede dar al enemigo. Tiene muy buena herramienta con ese sniper. La pistola igual la sabe desarmar y la sabe armar en un tiempo muy corto, y puede darle al enemigo a una distancia corta con mucha facilidad y con mucha precisión. Es muy buena herramienta también la que tiene, con la metralleta igual, ni se diga. Pero acá a un lado de él tiene un tanque de guerra, y todos sus enemigos solamente andan con palos, con cuchillos, con machetes, que ya cuando estén cerca con las herramientas que tiene probablemente no le van a ser suficiente para acabar con el enemigo, y ya las anda viendo negras, y cómo le va a hacer para acabarlos. Ya no ve la puerta porque ya están los rivales enfrente de él, los enemigos encima de él, y con el sniper, con la pistola, con la metralleta no va a acabar con estas decenas que están acercándosele. Y tiene un tanque de guerra acá, y nada más en cuanto él se suba, se meta, se ponga ahí adentro de él, puede arrasar con los enemigos, pero con toda la facilidad del mundo. Háganse cuenta de ese ejemplo, se me viene cuando nosotros queremos, con nuestra propia capacidad, con nuestro propio discernimiento, con nuestras propias herramientas, queremos hacerlo para sacar adelante a nuestros hijos. Y no digo que estén mal, probablemente son buenas, son muy buenas, pero no se comparan con pedirle a Dios por nuestros hijos. Oren por sus hijos, pídenle a Dios que bendigan a sus hijos, pídenle a Dios que los bendigan a ustedes, para que ustedes sean de bendición y no de maldición para sus hijos. Dios me los bendiga. Hasta pronto.